acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días. Aquí contento de estar con ustedes como siempre. Un gusto saludarte, un gusto poder platicar contigo sobre estos temas. Platícanos sobre este acuerdo y sobre los impactos que tendrá a nivel mundial y si realmente será un acuerdo duradero. Y bueno, mira, primero aclarar la confusión que hay en torno a la semántica de la relación Estados Unidos e Irán. No es un acuerdo lo que están en estos momentos trabajando. Ujú. Es como la diferencia entre el embarazo y el parto. El embarazo es este memorándum de entendimiento de 60 días en el cual van a generar las condiciones apenas a partir de concesiones que den uno y otro bando, que se dejen de disparar, sobre todo el alto el fuego en todos los frentes, porque descaradamente y de manera soberbia, Donald Trump ha dicho, sí, tregua para mí significa en el Medio Oriente disparar y seguir bombardeando de manera más moderada, lo cual a todas luces pues te habla de la soberbia con la que se sigue manejando, por lo menos en la narrativa, para ocultar la gran derrota militar que ha tenido, si consideramos que cuando empezó la guerra el estrecho Hormuz estaba abierto, el estrecho Hormuz que es tan importante como cuello de botella de la globalización, porque por ahí pasa hasta el 25% del petróleo mundial y del gas mundial y el helio y el aluminio y el plástico y los fertilizantes. Y los iraníes han resistido estoicamente para evitar que se abra el estrecho Hormuz que estaba abierto. Pero además, nunca en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca en la historia de las guerras de Estados Unidos le habían hecho tantos daños a la infraestructura militar. 20 bases atacadas, de las cuales 13 van a quedar inoperantes. Y entonces, en este contexto, cada que Estados Unidos siguió recurriendo a las escaramuzas, Irán le siguió respondiendo y le siguió respondiendo a donde mejor sabía, horizontalizando el conflicto, pegándole a Emiratos, a Arabia, a Qatar, a Bahrein, a Kuwait, porque desde ahí le pegaban a Irán. Entonces, este memorándum de entendimiento de 60 días no es un acuerdo de paz y es muy frágil. En Ujú. cualquier momento que Estados Unidos incumpla, que esa ha sido la tónica. O sea, para no igualarlos y no equipararlos y no blanquear a Estados Unidos, no blanquear a Donald Trump, no es ningún pacifista, no está haciendo esto por el bien del Medio Oriente, está haciendo esto por la caída estrepitosa de su popularidad en su gestión y en su mandato de aprobación. O sea, Ujú. la aprobación de Donald Trump ha caído a 34%, de acuerdo a Ipsos, Gallup y YouGov, lo cual Ujú. hace de Trump el presidente menos aprobado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto cómo se traduce políticamente? Porque el tipo está acostumbrado a lidiar con el escándalo de corrupción, de violación sexual, bueno, el tema de los archivos Epstein no se lo ha podido sacudir y ha lidiado con el tema. Pero al estadounidense, desafortunadamente, a nuestros vecinos del norte, el mundo puede arder, el mundo puede incendiarse, puede ocurrir un genocidio o dos, como lo estamos viendo en tiempo real en Gaza y en el Líbano, y nuestros vecinos del norte son felices viendo el fútbol americano, viendo el mundial de fútbol o principalmente el básquetbol, pero no les pegues en el bolsillo, no hagas una decisión política que se traduzca en que la gasolina se dispara, porque entonces sí se arma la revolución interna. Y eso se ha traducido en que Donald Trump va a perder seguramente la elección primaria en la Cámara de Representantes. El Trump de la primera administración, Iria, tenía 42% de Ujú. aprobación. Este Trump tiene 34% y aún así en aquel momento perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Aquí la gran incógnita es por cuántos curules, por cuántos asientos va a Ujú. perder el Senado, que se reeligen también una tercera parte de los 100 senadores que tiene Estados Unidos, 33 senadores, y eso puede generar una diferencia grande, porque si logra haber por lo menos una diferencia de 10 a 15 curules y se suman Ujú. 4 o 5 republicanos a un potencial juicio político en contra de Trump, Trump podría acabar, si se dan las condiciones, en un juicio político y en los tribunales defendiendo su libertad. Ujú. Pasaría, digamos, a la superdefensiva. Entonces, ahora que Va. ya se le complicó la situación económica y que mientras que para Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, es de supervivencia vital para no pisar la cárcel, el que siga habiendo guerras y por eso sigue incendiando el Medio Oriente y ahora dicen que el siguiente Irán es Turquía, para Donald Trump ya se le atoró en esa guerra de elección a la que él optó por ir y que ha tenido pérdidas inmensas desde lo económico,
desde lo financiero y desde lo militar, porque Estados Unidos perdió otra cosa muy importante, que es la disuasión. A cualquiera que se le pare un ejército con helicópteros, con portaaviones, con aviones F-35, con misiles Tomahawk, y te amenace, a cualquiera se le ponen los pelos de punta. Y esa es la disuasión. Entonces te cuadra lo que hace Venezuela o lo que hace México, que se cuadran a las órdenes de este señor que es que tiene ínfulas de dictador. Pero con Irán pasó de la amenaza y de la disuasión a los hechos, pero como en los hechos no pudo sustentar esa gran superioridad presupuestaria, se le acabó la disuasión. Entonces los iraníes incluso se han dado el lujo, por supervivencia también, porque para Irán esto es de supervivencia, de irle a pegar no solamente a las bases desde donde le atacan, sino de ir eliminando a los pilotos que le han atacado y destruir los aviones desde los cuales le han atacado. O sea, de ese nivel de precisión ha sido la respuesta iraní. Ya hace que Donald Trump vea cómo sus costos de operar militarmente en la región serían disparados. Por lo tanto dice tregua, pero esta tregua no es un acuerdo de paz. El acuerdo apenas empezaría si las dos partes consideran que hubo condiciones suficientes de confianza para ahora sí dentro de 60 días empezar con un acuerdo formal que tenga vinculancia jurídica. Ok, Jesús, ¿qué otros temas tendría que poner sobre la mesa Donald Trump si desea recuperar un poco de su popularidad? Cumplir lo que acuerda, porque otra característica de Trump es que es un muy mal negociante. En México luego la derecha mexicana, que lo idolatran, le hicieron una imagen de que es un gran negociador porque como impone cosas maximalistas y luego solamente se corre un poco al centro para finalmente materializar un poco más de lo que originalmente pensaba que iba a conquistar. Y ya vimos que es súper mal negociador, porque al ser tan grandilocuente y al ser tan maximalista en sus posturas, luego no consigue nada cuando hay enfrente un adversario fuerte. Entonces, si Donald Trump cumple, sería derrotado en Iria, porque parte de las exigencias con las que hay que cumplir es que para que se abra el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de que Trump optara por la guerra, Trump tiene que retirar sus bases militares permanentemente de la región, de las zonas aledañas a Irán. Irán dice, yo ya no quiero tus bases militares en donde mis misiles los alcancen, porque los voy a volver a golpear. Ya no puede regresar a las bases destruidas. Y en tercer lugar, tienes que liberarme todas las sanciones, tanto desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, como tus leyes de extraterritorialidad, como las del Consejo de Seguridad de la ONU. Si me retiras todo esto, vamos a hablar, y se habla incluso, querida Niria, de un fondo multimillonario de $300,000 millones que Irán cobraría para que él reparen los daños a toda la infraestructura que le ocasionó a Estados Unidos con Israel. Y parece que J.D. Vance, aunque no han querido filtrar la información, J.D. Vance, sin querer queriendo, ya lo dijo en Fox News, si Irán cumple con el tema nuclear, que Irán nunca, por lo menos públicamente, y en lo que se sabe, las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos, que son 17, lo han, digamos, publicado, que Irán no tiene intenciones de crear armas nucleares. Entonces ahora Trump se está agarrando de una narrativa para decir, mientras yo sea presidente, Irán no será nuclear, pero Irán no será nuclear no porque Trump lo diga, desde el ayatollah Khomeini hasta el ayatollah Ali Khamenei, el segundo ayatollah que tuvo Irán. Este Mojtaba Khamenei no sabemos, pero los anteriores tienen una fatwa, una especie de orden ejecutiva para evitar que Irán sea nuclear, porque su enfoque del chiismo lo prohíbe, porque es un riesgo para la humanidad. Pero entonces Trump se agarra de algo que Irán ya había dicho que no iba a hacer, para decir, es que no lo van a hacer porque lo digo yo. Trump se va a agarrar a una narrativa de seguir diciendo, ya destruimos la armada, la fuerza aérea, el ejército terrestre, ya lo destruimos todo, estoy negociando con la tercera generación de militares iraníes porque a los otros ya los destruí. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué si tienes ese nivel de victoria vas a pagarle $300,000 millones, vas a quitarle las sanciones y vas a, sobre todo, a retirarte de la región? ¿Por qué? Bueno, lo va a tratar de vender como una victoria, pero en realidad es una derrota vergonzosa que ningún otro presidente ha sufrido hasta este momento, Nidia. Bien, pues muy interesante este análisis, como siempre. Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por abrirnos la posibilidad de platicar contigo esta mañana. Saludos. Siempre un gusto, buen día. Con esto vamos a una pausa, en breve regresamos.